La entrevista del Telematutino es un segmento importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Tony Raful, quien es presidente del Parlamento Centroamericano, pero su mayor responsabilidad en este momento es que es el presidente de la comisión organizadora de la convención del Partido Revolucionario Moderno y es mi amigo y mi hermano. Así es, así amigo es. de hace muchísimos años y de muchas batallas. Así es, así además compartiendo con tu hijo, que es mi sobrino. Antonio, un placer. O sea, estamos aquí en familia. Exactamente. Me siento muy, muy orgulloso de estar en este programa. Tony, ¿cómo marcha la organización de la convención? ¿En qué consiste? ¿En qué fase se encuentra? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo se va a desarrollar? Yo imagino que ya hay un montaje, el tema del padrón. ¿Cómo? Danos una panorámica. Bueno, yo creo, mira, marcha muy bien, esta convención, que es la convención 18ª convención ordinaria, Claudio Camaño Grullón, en homenaje a Claudio, que fue un militante del Partido Revolucionario Moderno de su fundación, ese héroe nacional, lamentablemente fallecido a destiempo. El partido, la convención marcha bien. Nosotros presidimos la Comisión Nacional Organizadora, la CNO de la convención, y puedo informar, por ejemplo, que hemos concluido exitosamente la conformación del padrón o del registro de militantes del partido. No teníamos registro, no sabíamos cuánto éramos ni dónde estábamos. Usted es el único partido que tiene ya un padrón definido. Exacto, un padrón o un registro de militantes sumamente exitoso porque se hizo exclusivamente con militantes y dirigentes, o sea, no con simpatizantes, porque ya los simpatizantes son el gran cuerpo, ¿no?, de adherentes. Entonces ese padrón lo concluimos exitosamente. Ahora estamos en el proceso de verificación, porque un padrón hay que verificarlo de acuerdo, porque a veces se cometen errores, incluso detectamos al principio algunos errores en número de cédula y todo esto, y el padrón que nos sirve a nosotros de referencia es el padrón de la Junta Central Electoral, que es el padrón legalmente oficializado. Entonces, en ese sentido hemos concluido, tenemos 520.000 compañeros y compañeras muy registrados. Esa cifra podría subir, pero muy poco, con la revisión que estamos haciendo de algunos casos que habíamos inhabilitado porque no coincidían. Estamos constatando la veracidad de algunos datos y efectivamente quizás 10.000 o 15.000 podrían ser rehabilitados, pero 520.000 es la cifra promedio del padrón electoral. Nosotros hicimos una visita a la Junta Central Electoral, nos entrevistamos con el honorable presidente de la Junta Central Electoral y con los demás jueces de la Junta Central Electoral, y allí sostuvimos una conversación en la que le pedimos a la Junta Central Electoral asesoría, ayuda técnica y logística en el montaje de la convención. Según la ley electoral, le corresponde a la Junta Electoral prestar auxilio, servicios, si así se lo piden los partidos democráticos legalmente reconocidos. Entonces, efectivamente, recibimos total apoyo de la Junta Central Electoral. En el día de hoy vamos a entregar una correspondencia en la que vamos a detallar nuestro pedido, en qué consiste el pedido de asistencia técnica y logística a la convención del Partido Revolucionario Moderno. Básicamente en la ubicación de locales que la Junta Central Electoral tiene a su disposición y algunos aspectos también concurrentes al éxito de una convención de esa naturaleza. De los equipos, no van a necesitar de los equipos. ¿Perdón? De los equipos de la Junta no van a necesitar. No, son más bien, bueno, algunos elementos adicionales, pero de apoyo, no básicamente para el conteo de votos. En ese sentido también nosotros discutimos con la Junta Central Electoral, o hablamos con la Junta Central Electoral, el hecho de que queríamos entregarle públicamente a la Junta Central Electoral el padrón nuestro, o sea, el registro de militantes nuestro, como una contribución a la transparencia democrática del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, porque yo había oído algunos dirigentes de algunos partidos que decían que los partidos no estaban en capacidad de hacer un padrón y que por lo tanto por eso no podían celebrar elecciones con su propio padrón. Sin embargo, nosotros vamos a dar una demostración pública. Y fue en pocos meses que ustedes hicieron ese padrón. Sí, exacto, veníamos trabajando, pero en pocos meses se concretó ya la formación del padrón y vamos a demostrar que sí es posible. Doctor, una pregunta. Hasta la semana pasada pareciera que todo iba bien por el PRM. Sí. Salió una noticia de un supuesto acuerdo entre los dos grandes líderes, que sería la figura de Paliza, entonces la figura de Carolina Mejía. ¿Es cierto esto? Mucha gente lo ve como un golpe a un posible proceso democrático, pero si bajan unas líneas de arriba, obviamente ya serían clavos pasados, como se dice. Bueno, en mi condición de presidente de la Comisión Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de Organización de la Convención, yo declaré públicamente que nuestra comisión no reconocía ni admitía
ningún tipo de acuerdo en relación con las candidaturas. Que las candidaturas, que lo que nosotros teníamos era candidatos y candidatas, y que se iban a elegir candidatos y candidatas de acuerdo a sus méritos dentro del partido y a sus ofertas políticas a las personas que iban a votar. Que ningún acuerdo podía sustituir el proceso libérrimo de la escogencia de candidatos. O sea, eso lo explicamos de manera muy clara. Luego oí declaraciones muy taxativas, muy determinantes, diciendo que no había ningún acuerdo propiamente. Lo que sí siempre sucede en estos procesos es que hay simpatías hacia determinados candidatos de determinadas corrientes, pero no implica compromiso, porque incluso en los inscritos hay personas que corresponden a la misma corriente. En el PRM hay dos grandes corrientes mayoritarias, que la encabezan los dos grandes líderes del partido, el expresidente Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader, el compañero Mejía y el compañero Abinader, y hay personas independientes, pero hay personas que pertenecen a una misma corriente y están aspirando a la misma posición, lo que determina que no podía haber un privilegio. ¿Cuántos candidatos se inscribieron? Sí, cómo no. Para la presidencia del partido se inscribieron 6 candidatos. 6 candidatos a la presidencia del partido. Para la candidatura a la Secretaría General del partido se inscribieron 6 candidatos. 6 candidatos. A vicepresidente se inscribieron 116 candidatos. A la candidatura de la Secretaría General se inscribieron 126 candidatos. O sea, para nosotros es una buena participación. Por eso le Pero digo, a su vez candidaturas locales. No, en todo el país, candidaturas locales, municipales, provinciales, candidaturas en las seccionales del exterior. O sea, es una votación masiva. Nosotros, es complejo, es con muy muchas boletas. Es muy complejo, porque nosotros hemos registrado hasta este momento, hay alrededor de 40.000 aspirantes a posiciones electivas dentro del partido y hay 1.400 organismos del partido. No significa 1.400 posiciones, sino 1.400 organismos. ¿Usted es tan consciente que el PRM se juega con eso, su futuro político Totalmente, y sus posibilidades con miras al 2020? Totalmente. Yo lo he reiterado en numerosas intervenciones, de que dependiendo del éxito de esta convención, así será evidentemente nuestra participación en las elecciones del 2020. Si esta convención sufre un fracaso, o esta convención sigue el camino trillado por la vieja herencia del pasado, que en nada contribuyó a la democracia, porque lo que fomentó fue riñas, trifulcas, enfrentamientos inútiles. Si trillamos ese viejo camino, entonces el PRM no tiene ninguna posibilidad como partido para alcanzar el poder en el 2020. Por eso hemos puesto tanto hincapié en la celebración de esta convención y estamos todo el día trabajando para que esta convención sea un modelo democrático que pueda presentarse al país. El país está esperando eso del PRM. Sí. El país está a la expectativa, el país está observando qué va a pasar en el PRM. Si el PRM es un partido realmente nuevo. Claro, es un partido de viejos dirigentes con nuevos dirigentes, pero es un partido nuevo en cuanto a la construcción orgánica. Nosotros no teníamos realmente padrón. Nosotros no tenemos realmente dirigentes elegidos por la voluntad democrática de los militantes. Entonces ahora hemos procedido a dar ese paso para darle un ejemplo al país y un ejemplo a la partidocracia criolla, de que sí es posible tener un partido democrático, transparente, respetuoso. Sí, ya el hecho de haber hecho un padrón, eso es una contribución. Como tú señalas, no, además es un mentir a los que propugnan por un primaria abierta, de que no tenemos padrón, de que no es posible. Entonces, sí es posible. Precisamente, ese va a ser una rotunda demostración de que sí es posible construirlo. Y tenemos el compromiso con la Junta Central Electoral, inmediatamente termine la verificación del padrón, de entregarle nuestro padrón para que la Junta pueda asumirlo y lo pueda comparar con el padrón oficial de la Junta Central Electoral. O sea, se verá ahí la transparencia total, porque nuestro modelo es la Junta Central Electoral, como partido político organizado en la República Dominicana. Doctor, ¿cuánto cuesta hacer ese tipo de convención? Porque vemos que no son solamente las principales autoridades, son todas las autoridades. Sí. Y un partido joven que tal vez no tenga los recursos que tenga. Así es. Mira, para nosotros ha sido un gran sacrificio, porque el PRM no tiene grandes recursos, no tiene mucho dinero, a pesar de que recibe una subvención institucional legal de la Junta Central Electoral, pero en la campaña pasada era un partido recién creado, no teníamos realmente una base económica y tuvimos que endeudarnos en la campaña electoral pasada
para poder participar, digamos, poder costear todos los gastos que se hicieron en esa campaña y tuvimos una participación que yo creo que fue muy exitosa. Muy buena. Sí, O sí. sea, un partido recién creado con un 35-36%, es una cantidad, independientemente de las irregularidades que caracterizaron el proceso pasado, pero es una cifra contundente. Además, estadísticamente confirmamos que somos el principal partido de la oposición en la Sí, sí. República Dominicana. Entonces, a partir de ese momento, el partido tuvo que endeudarse y entonces el dinero que nos ha estado entregando, ¿no? Gradualmente la Junta Central Electoral lo hemos utilizado en su gran mayoría para pagar las deudas. Estamos endeudados, como dicen las personas que confrontan este tipo de deudas, hasta la coronilla. Pero entonces hicimos un padrón mínimo, con gasto mínimo, costear el padrón con gasto mínimo de la convención en sentido general con 20 millones de pesos. Mucha gente se ha sorprendido. Muy barato. Porque Qué una barato, convención de cualquier partido político en este país pasa de 100 millones, 200 millones de Sí, pesos. sí. Pero como si nada, como si nada, no estamos hablando de nada exagerado. Y nosotros estamos trabajando con 20 millones y hasta ahora, con gran sacrificio, a veces pidiendo colaboración a las personas, muchas personas costeándose sus propios gastos para ir al interior, o sea, sin pedir ninguna retribución, sin tener compañeros a sueldo en el partido, nosotros mismos trabajando, digamos, con voluntad política, sin depender de ninguna gratificación económica, estamos ya prácticamente culminando el proceso convencional. Tony Raful, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Nos quedan otros temas, queremos hablar también un poquito del Parlacén, así que los invitamos a continuar con el Telematutino 11. Seguimos esa interesante entrevista con el licenciado Tony Raful, que aparte de ser reputado político, también es escritor. Así es. Háblanos brevemente de su más reciente obra. Yo siempre he pensado que la literatura perdió mucho, perdió una buena parte de la labor, de la obra de Tony por la política. La política ha sido rival de la literatura. Pero ahí vamos, sí, con mucho gusto. Bueno, recientemente pusimos en circulación un libro de investigación sobre el magnicidio del 26 de julio de 1957 ocurrido en un oscuro pasillo de la Casa Presidencial de Guatemala cuando mataron al presidente de ese país, Carlos Castillo Armas. Cuando sucedió este hecho, se iniciaron las investigaciones en Guatemala, se manejaron 5 hipótesis de posibles culpables o responsables de este crimen y una de las hipótesis en esa época apuntaba hacia el poderoso dictador dominicano Rafael Trujillo Molina de República Dominicana. Nunca se investigó lo suficiente este crimen, nunca hubo condenas, o sea, el proceso no llegó a su fin. Trujillo logró incluso desviar el proceso judicial en Guatemala, que se sobreseguiera de alguna manera. Y esto ha permanecido en las penumbras, en la oscuridad. Yo, aprovechando mi presencia en Guatemala en mi condición de diputado ante el Parlamento Centroamericano y ahora como presidente del Parlamento Centroamericano, inicié un proceso de investigación. Fui a las hemerotecas, a la Cancillería guatemalteca, entrevisté personas todavía vivas de aquella época. Hice lo mismo en la República Dominicana, en la Cancillería Dominicana, donde para mi sorpresa encontré una buena documentación que pensé que se había extrapapelado, la habían desviado sobre aquellos hechos, al Archivo General de la Nación, a todas las instituciones con personalidades, y logré presentar una obra en la que confirmo la participación de Trujillo. Hay elementos probatorios de la participación de Trujillo en el asesinato de Castillo Armas y las razones que tuvo, porque Castillo Armas no era enemigo de Trujillo propiamente, era un aliado de Trujillo. Trujillo lo ayudó a subir al poder. Castillo Armas es quien derroca el gobierno de Jacobo Arben, el gobierno constitucional de Jacobo Arben en el año 1954. Y ahí estuvo la United Fruit de los Estados Unidos. Esa fue la metida. contradicción fundamental con esa compañía bananera, la compañía bananera más grande que había en Centroamérica y en el Caribe. Y entonces gran parte de las tierras cultivables estaban en manos de esa compañía bananera, la United Fruit Company. Entonces el gobierno de Arben entró en contradicción, expropió algunas de las tierras de esa compañía americana y la distribuyó entre campesinos pobres. Aquello fue acusado inmediatamente el gobierno de comunista. En esa época era la Guerra Fría, o sea, era comunista, empezó una labor de subversión contra el gobierno de Arbenz y entonces se produjo la invasión de Castillo Armas, que estaba en Honduras, con el apoyo, oigan esto, el apoyo primero de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, probado ya en los papeles desclasificados. El apoyo del generalísimo Trujillo de República Dominicana, que lo apoyó, porque a Trujillo le interesaba derrocar a Arben
porque Guatemala se había convertido en un refugio del antitrujillismo, de los exiliados antitrujistas. Más, de Guatemala salió una invasión a República Dominicana, o una repatriación armada, que fue la de Luperón, la del 19 de junio de 1949, apoyada por el gobierno de Arévalo, que fue el que precedió a Arben, pero Arben era una continuación del gobierno de Arévalo, lo que se conoce en la historia política de Guatemala como la primavera democrática, después del derrocamiento del dictador Ubico, que era un dictador parecido a Trujillo, en 1944. Bueno, el caso es que Trujillo le prestó ayuda económica, incluso Castillo Armas tuvo en República Dominicana en 1953, un año antes del derrocamiento de Arben, a buscar ayuda. Trujillo le dio dinero, le dio armas, le dio todo tipo de apoyo, incluso Trujillo hasta, que esto no lo sabe mucha gente, Trujillo incluso hasta le facilitó aviones de guerra que bombardearon la ciudad de Guatemala para derrocar a Arbenz, pero esa es otra historia. Bueno, el caso es que Trujillo esperaba, Trujillo nunca daba nada gratis. Trujillo, toda oferta, toda ayuda que Trujillo te ofrecía, de otra reclamaba. Entonces, él le reclamó a Castillo Armas, siendo presidente, que le entregara los exilados dominicanos que estaban en Guatemala. Sobre todo uno, que Trujillo tenía una obsesión en esa época con él, que era el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que era un luchador incansable, había sido de los jefes de la Legión del Caribe, que fue una organización que se creó precisamente fundada por Arévalo en Guatemala, para derrocar a Trujillo y otros dictadores, y Castillo Armas no se lo entregó. Al contrario, lo escarceló, lo libertó. Y así eso enconó a Trujillo, que pedía la extradición de ese luchador antitrujillista, y otras acciones que Trujillo le pidió, como fue que le rindieron homenaje en Guatemala. Somoza, el viejo Somoza, decía, que fue de lo que apoyó a Castillo Armas, decía que si había alguien que merecía un reconocimiento era Trujillo, que era el que más había apoyado a Castillo Armas. Sin embargo, Castillo Armas nunca lo reconoció, nunca lo condecoró con la Orden del Quetzal, que es la orden más alta que da el Estado de Guatemala a prestantes figuras del Caribe y Centroamérica, y Trujillo se sintió ofendido, se sintió agredido, e inmediatamente organizó un complot para matarlo. No para cambiar el sistema, porque Trujillo estaba de acuerdo con ese sistema, que era un sistema fundamentalmente anticomunista en ese momento, y traslada a la figura cumbre, a la figura estelar de la represión y del crimen, que era el coronel Johnny Aves García, que estaba en México. Lo traslada a Guatemala con la misión, primero de hacer un estudio de la popularidad de Castillo Armas, y luego de entrar en contacto con una unidad, con una facción militar, para organizar el crimen, y así se materializó el crimen el 26 de julio de 1957. El libro mío es abundante en datos, informaciones, documentos, fichas bibliográficas, referencias para que sustentan la demostración de la participación de Trujillo. En la República Dominicana mucha gente recuerda de aquella época, porque así me lo han dicho, los mensajes que mandaba La Voz Dominicana, que era la emisora más fuerte en esa época. Todavía no había aparecido Radio Caribe, y en esa emisora, La Voz Dominicana, se mandaban incluso mensajes cifrados a Guatemala como parte del complot de la muerte de Castillo Armas. Qué interesante. El libro, voy a aprovechar un anuncio comercial. Claro, el libro está, solamente hay un distribuidor en la República Dominicana, que es Casa Cuesta, la librería Cuesta, y está a disposición del público. Yo creo que es una buena inversión de carácter documental histórico. Y más que fue precedido por tantas investigaciones como la que tú realizaste. Sí, correcto. Ya, el libro incluso yo lo presenté en Guatemala, con una gran aceptación. Fui a varios programas de televisión en Guatemala, con historiadores guatemaltecos. Ha habido una gran aceptación del libro. Y aquí en la República Dominicana, el Centro Cuesta, la librería Cuesta, informó hace apenas unos días que había sido uno de los libros más vendidos. Dice que el segundo libro más vendido en la librería era ese libro. Importante. Bueno, muy bien. Tony Raful, el PRM postconvención, porque siempre se ha cuestionado que aquí no hay oposición, que hay muchos temas que tratar, pero que no se cuestiona al gobierno. ¿Cómo tú visualizas el PRM postconvención camino al 2020? Mira, yo pienso que una vez que salgamos del proceso de la convención, o sea, luego que tengamos una dirigencia democrática elegida por el voto democrático de los militantes y dirigentes, yo pienso que a partir de ahí la tarea central del PRM es enrumbarse a construir o a diseñar una táctica política que conduzca a la toma del poder político en el 2020. O sea, esa es la tarea de un partido político, luchar por la toma del poder, por vías legales y democráticas. Entonces, esa tarea será la tarea central, y la tarea también concomitante que podrá desarrollarse en ese momento es la plataforma ideológica, política de un programa de gobierno.
O sea, de un programa de gobierno que resulte atractivo a los sectores nacionales, sociales del país. Una especie de, digamos, de plan de gobierno que yo entiendo, porque lo hemos discutido como dirigentes del partido, que yo entiendo que tiene que ser un programa de un gobierno de transición democrática. O sea, el próximo gobierno en la República Dominicana que suceda a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no podrá ser un gobierno exclusivamente de un partido. Tiene que ser un gobierno de transición, o sea, que pueda construir la zapata de un proceso de cambios inmediatos, básicos, que prepare el camino de la democracia sobre nuevas bases. Y el PRM es el único partido en condiciones de hacerlo, tanto porque somos el partido mayoritario de la oposición, como porque estamos en capacidad de aglutinar alrededor del PRM lo que podría llamarse un frente de oposición política, de todas las fuerzas opositoras. Yo no creo que haya una organización que realmente sea opositora que pueda negarse a constituir un frente político de oposición en el 2020. Antonio, una pregunta, viendo los otros partidos, el PRC y el PLD, hay una lucha cabal entre las dos grandes figuras. ¿No pasa así mismo en el PRM con el tema de un Hipólito que se mantiene vigente, aún pasan los años, entonces ese relevo generacional que representa a Abinader? Ya no, tenemos a Carolina ya también como parte de la herencia. No creo. Yo pienso que en el PRM hay un escenario abierto desde el punto de vista de las aspiraciones. Ellos son los dos principales líderes del partido. Pero puede aparecer cualquier otro líder o dirigente que aspire a la presidencia, a la candidatura presidencial. Y en ese caso, las contradicciones entre ellos por la candidatura presidencial, hasta donde yo tengo conocimiento y puedo afirmarlo, no revisten un carácter hostil ni antagónico. El propio expresidente Mejía, Hipólito Mejía, el compañero Hipólito Mejía, ha dicho en reiteradas ocasiones que él está participando con legítimas aspiraciones políticas, pero participando con una visión democrática del proceso, preservando al Partido Revolucionario Moderno, aleccionado él, como todos nosotros, por las experiencias del pasado. En el caso del compañero Luis Abinader, aspirante también a la candidatura presidencial y el candidato presidencial, igual que el presidente Hipólito Mejía, se ha reafirmado ese criterio de que su participación es básicamente acatando la voluntad o el mandato de los compañeros que van a participar en la convención. No tenemos nosotros ninguna inquietud en ese sentido, en que pueda peligrar la unidad del Partido Revolucionario Moderno, pero en una organización democrática todos tienen derecho a ser escogidos, a participar con legítimas aspiraciones. Tenemos mucha fe en la unidad y tenemos mucha fe en que estos dos líderes del partido sabrán en su momento ser la fuerza básica unificada para alcanzar la victoria. Tony Raful, solamente me resta agradecerte tu participación, desear éxitos en esa tarea que tienen por delante y que salgan bien. El país quiere que el PRM salga bien. Yo creo que sí. Ese es el comentario generalizado de todas las fuerzas que están interesadas en preservar la democracia, que yo creo que es lo que tenemos nosotros que enriquecer en la República Dominicana. No solo la democracia política, sino la democracia económica, la democracia social. O sea, más democracia es lo que necesitamos. No necesitamos ningún tipo de asomo que tronche el camino que con tanta sangre, que con tanto sacrificio hemos logrado conquistar. Y que siga sacando tiempo para producir. Y gracias a ustedes, porque lo repito, cuando vengo a este programa me siento en un ambiente estrictamente familiar. Así mismo es. Gracias, muchísimas gracias. Amables televidentes, seguimos en el Telematutino 11 en la recta final.